Listo. Entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de deformaciones bajo carga axial y entonces este ejercicio dice lo siguiente. Calcula el desplazamiento vertical de la estructura en la cubierta. Suponga que el área aferente de cada columna es de 42 metros cuadrados y que el módulo de elasticidad es 20 gigapascales. Tenga en cuenta que la carga y la sección transversal de la columna varían piso a piso. Utilice las dimensiones mostradas en la figura 1. La carga muerta y viva del piso es de 6 kilonewtons y 3 kilonewtons por metro cuadrado respectivamente, con excepción de la cubierta que tiene una carga viva de 5 kilonewtons por metro cuadrado, pero con la misma carga muerta. El peso mostrado en la figura 1 corresponde a la combinación de carga 1.2D, refiriéndose a la muerta, más 1.6L, refiriéndose a la viva. No tenga en cuenta el peso propio de la columna. Listo. Entonces este problema eh, de principio tiene mucha información, entonces hay que ir como desglosándolo de a poquitos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio en general? Entonces, nos dice que tenemos que calcular el desplazamiento vertical de la estructura en la cubierta. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, nosotros sabemos que un material, en este caso las columnas, cuando se les aplica una fuerza, ¿no? Cuando se les aplica una fuerza así, las columnas tienden a comprimirse, ¿sí? Y esa compresión en qué se traduce? Se traduce en que su longitud se va a reducir un poco debido pues a la acción de esa fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio en general? Entonces nos dice que esta columna se va a cortar una cantidad a causa de la fuerza que le ejerce el piso de la cubierta, ¿sí? Entonces, representemos esta fuerza así y llamémosle la fuerza 1. Esa fuerza 1 es la fuerza que ejerce el peso pues del piso de la cubierta. Y pues esto se va a comprimir una longitud que pongámosle que es una longitud delta de longitud 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Nos dice, esas tres columnas, que corresponden a estas tres columnas centrales, se van a comprimir una cantidad a causa del peso del área aferente. Y entonces nos pide calcular es cuánto en total se acorta, digamos que cada una, pues la estructura en general, a causa del peso de los pisos. Entonces, aquí también vamos a ver que este piso se va a comprimir una cantidad, sería esta de aquí, la cual le vamos a poner delta L2. Aquí está la fuerza de este segundo piso, entonces pongámosle fuerza 2. Y por último, está esta columna de acá, que se va a comprimir una cantidad, y vamos a decir que este va a ser el delta de longitud 3, y aquí pues está la fuerza que ejerce el piso número 1. Listo, entonces básicamente lo que nos están pidiendo es la suma de esos deltas de longitud para saber, digamos que cuánto bajó el edificio a causa del peso de cada piso. Importante, solo se tiene en cuenta el peso de cada piso porque nos dicen en el enunciado que no tengamos el peso, en cuenta el peso propio de la columna, pero si estuviéramos haciendo un ejercicio de diseño, también habría que tener en cuenta el peso propio. Listo, ¿qué más nos dice el problema? Entonces, nos dice que supongamos un área aferente de cada columna de 42 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir área aferente? El área aferente pues, es la medida del espacio que va a tener que soportar cada columna con respecto a en dónde se encuentra en el espacio y cómo está distribuida. ¿Sí? En este caso, entonces, por ejemplo, la columna número 1 va a tener esta área aferente de acá. Entonces, como se ve en el dibujo, como que va a tener que soportar ese peso que tiene esa área aferente ahí. Y pues es importante saber porque esa va a ser la fuerza que va a sentir pues la columna, que se pues, va a traducir en un esfuerzo cuando tengamos en cuenta pues el área de la columna. Entonces, nos dice que para todas, pues para cada columna de estas centrales, esa área va a ser de 42 metros cuadrados. Entonces, pongamos acá, área aferente va a ser igual a 42 metros cuadrados. Y listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y como lo que es más evidente, es sacar como esas fuerzas para después poderlas relacionar como con cuánto fue ese cambio de longitud en cada una de las columnas. Entonces, bueno, sigamos con los datos que nos da. Bueno, nos dicen que el módulo de elasticidad es igual a 20 gigapascales. Entonces, para todas las columnas, 20 gigapascales.
Y después nos dan una carga muerta, que son estas de acá, una carga muerta y una carga viva de cada uno de los pisos. Entonces nos dicen que la carga muerta, que corresponde a la carga de todos los elementos estructurales, como que están pegados entre sí, es de 6 kilonewtons por metro cuadrado y la viva es de 3 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, ¿qué es importante? Eh, lo importante es que esas cargas ya se tienen en cuenta en estos pesos que nos dan acá. ¿Por qué? Porque aquí en la última parte del ejercicio nos dice, el peso mostrado en la figura 1 corresponde a la combinación de carga 1.2D más 1.6L. Es decir, digamos, para el piso número 2, que es este de acá, si uno multiplica 1.2 multiplicado por 6, que es la carga muerta, más 1.6 multiplicado por este 3, nos va a dar estos 12 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, pues no tenemos que tenerlos en cuenta, sino que ya podemos utilizar directamente este valor. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos el peso? Entonces, vamos a decir que esa fuerza 1, que corresponde al peso de todo ese piso, va a ser igual a 15,2 kilonewtons sobre metro cuadrado, multiplicado por qué área. Entonces, esta es una carga distribuida. ¿Sí? Nos están diciendo, ese piso pesa en promedio 15,2 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Cuáles metros cuadrados? Entonces, ya se está teniendo en cuenta. Digamos que eso es un metro. Entonces, nos está diciendo que en este métrico eso pesa 15,2 kilonewtons, pues kilonewtons. Listo. Entonces, ¿cuál es la dimensión que nos falta, digamos, para poder cancelar estos metros cuadrados? Eso va a corresponder al área aferente. Entonces, listo. ¿Qué es lo que hay que hacer básicamente? Pues multiplicar este valor, que es el peso del piso, por el área aferente, pues para sacar eh, la fuerza o el peso total de esa cubierta. Entonces, lo vamos a multiplicar por esos 42 metros cuadrados. Y eso nos va a dar un valor de 638,4 kilonewtons. Listo. Y básicamente se hace lo mismo con el piso 2 y el piso 3. Ahora, ¿qué sabemos? Pues que el piso 2 y el piso 3, fíjense que este pesa 12 kilonewtons, este también, y tienen la misma área aferente, entonces por lo tanto sus pesos van a ser los mismos. Entonces podemos poner acá F3 y esto va a ser igual a 504 kilómetros. Listo. Ya tenemos cada fuerza que ejerce pues cada piso en las columnas. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para relacionar esa fuerza con la longitud que se va a cortar cada columna? O sea, para sacar como la longitud que se corta cada columna. Entonces, para eso tenemos pues que irnos como a las ecuaciones básicas que sabemos de mecánica de materiales. Entonces, ¿cuál es una ecuación que nos relaciona como el cambio de longitud con respecto a su longitud inicial? Pues sabemos que la deformación unitaria, que es E, es igual a el delta de longitud dividido la longitud total del elemento. Esa es la primera ecuación que tenemos. ¿Cuál es el problema aquí? No tenemos esta deformación unitaria, no nos la dicen, entonces como que no la podemos utilizar directamente. Listo. Entonces, si no podemos utilizar esa directamente, nosotros también sabemos que el esfuerzo es igual a el módulo de Young multiplicado por la deformación. ¿Sí? Y digamos que aquí sí tenemos cada uno de los valores para poder sacar pues el delta de longitud. ¿Por qué? Porque este esfuerzo lo tenemos porque tenemos una fuerza, que es esta fuerza de aquí, y tenemos el área de la columna, el área en que actúa esa fuerza. Por lo tanto, podemos sacar ese esfuerzo. Esta nos la dan también en el enunciado, que es 20 gigapascales. Y pues lo que podemos hacer es combinar estas dos ecuaciones para pues poder sacar ese delta de longitud. Entonces pues hagamos eso. Entonces tenemos estas dos y pues también sabemos que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿Listo? Entonces combinando estas tres, quedamos en qué. Entonces esfuerzo es igual a modelo de Young por la deformación unitaria, que entonces esfuerzo es lo mismo que fuerza sobre área es igual a módulo de Young multiplicado por la deformación, que la deformación en este caso vamos a coger
la deformación que es igual a esto. Y esto da un delta de longitud sobre la longitud total. Y pues lo que podemos hacer simplemente es despejar la longitud total, que nos va a quedar que la longitud total, perdón, el delta de longitud es igual a la fuerza multiplicado por la longitud del elemento dividido el área en que actúa multiplicado por el módulo de elasticidad. Y ya, pues con este tenemos cada una de las constantes que necesitamos para sacar el delta de longitud, porque tenemos esta P que corresponde a la fuerza de cada uno de los pisos, tenemos la longitud del elemento, que es pues esta la longitud de cada columna, tenemos el área de cada columna y tenemos el módulo de elasticidad. Entonces simplemente lo que hacemos es sacar como cada delta de longitud para cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? El delta de la longitud 1. Entonces tenemos la fuerza 1, que la fuerza 1 ya la sacamos y es 638,4 kilonewtons multiplicado por la longitud de la columna, que en este caso es 3 metros, 3 metros, dividido el área de la columna, que el área de la columna no la dan y es 0,5 metros cuadrados, 0,25 metros cuadrados multiplicado por el módulo de elasticidad, que nos dicen que es 20 gigapascales. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta es que como está en gigapascales, tenemos que convertirlo a una unidad que digamos que se pueda cancelar con este kilonewtons de acá, o con el kilo, por decirlo así. Entonces lo podemos poner como 20 por 10 elevado a la 6 kilopascales. Y si utilizamos la calculadora pues para sacar ese valor, nos va a dar un valor de 1,53 por 10 a la menos 3 metros, que es lo mismo que decir 1,53 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta parte, esta columna, a causa de esta fuerza de aquí, se va a comprimir una cantidad de 1,53 milímetros. Listo. Entonces, ahora sigamos con el piso número 2. Entonces, es el delta de longitud 2. Va a ser igual a la fuerza. ¿Pero cuál fuerza? Entonces, aquí, para que no haya confusiones, dense cuenta que esta columna no solamente está soportando la fuerza que ejerce este piso o el peso que ejerce este piso, sino que está soportando tanto el piso número 2, que es este de aquí, como el piso número 1, pues porque está debajo de los dos. Y también si tuviéramos en cuenta el peso de esta columna, habría que incluirlo, pero como nos dicen que no lo incluyamos, entonces pues no lo tenemos en cuenta. Entonces, en realidad, la fuerza que hay que utilizar en esta fórmula sería la suma de 638,4 kilonewtons más la fuerza 2, que es la fuerza, pues el peso del segundo piso, que corresponde a 504 kilonewtons. ¿Multiplicado por qué? Por la longitud del elemento. Entonces, este también, el elemento es de 3 metros, dividido, pues el área del elemento, que es de 0,3 metros elevado al cuadrado, multiplicado por los 20 por 10 a la 6 kilopascales. Y si metemos eso en la calculadora nos va a dar un valor de 1,9 milímetros. Y como este proceso es como iterativo, pues para no volver a hacer los cálculos, después lo pueden verificar ustedes. El delta de la longitud 3, teniendo en cuenta que hay que tener el peso del piso de la cubierta, del piso 2 y este piso 3, da un valor de 2,35 milímetros. Listo. Ya teniendo cada una, digamos que de esos deltas de longitud, podemos sacar cuánto se comprimió el edificio en total en esta sección de aquí. ¿Cómo? Pues sumamos cada una de las deltas de longitud de cada columna y eso nos va a decir en total cuánto bajó pues el edificio en esa parte. Entonces,
la longitud total es igual a la suma de cada una de las longitudes que acabamos de sacar. Que eso nos va a dar un valor de 5,78 milímetros. Esa sería la respuesta final del ejercicio. Es decir, a causa de cada uno de los pesos, de los pisos, que lo sacamos a partir del área aferente, el edificio en esa sección va a bajar 5,78 milímetros. Y ya, y entonces esa sería la respuesta de este ejercicio. Muchas gracias.